Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero compartir con todos ustedes y con el auditorio este tema que es parte de nuestra materia de práctica docente 3 en la maestría en educación de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, CEBENEC. Saludos. Bien, el aprendizaje cooperativo y la educación inclusiva. Para poder iniciar esta presentación, me gustaría remontarme un poco a ese cuento que seguramente hemos escuchado en nuestro salón, en nuestra escuela, en nuestra casa, un cuentito que se llama A cuatro esquinitas de nada. En ese cuentito vemos cómo hay unas figuras, los círculos, y también otra figurita que es el cuadradito famoso, que quiere entrar a casa de los círculos, pero no puede porque la puerta de la casa es circular. Los círculos buscan la manera de que él pueda entrar, hacen estrategias, alguna idea, pero no funciona, al grado de que le quieren cortar las esquinas al pobre cuadradito para que pueda introducirse a jugar con ellos. Pero la solución era modificar la puerta. No modificar a los circulitos y no modificar al cuadradito, sino la puerta, esa puerta que le da acceso a la diversión, al convivio, al afecto, y la cual podemos entender también en nuestro salón de clases como la puerta al conocimiento, la puerta al aprendizaje, la puerta a la inclusión. Podemos tener nosotros alumnos con características muy diferentes que hacen que nosotros tengamos un grupo megadiverso. Entonces, vamos a iniciar recordando que la diversidad es una cualidad inherente a las personas, a todos nosotros. La diversidad puede ser condicionada por distintos factores: el factor social, cultural, étnico, político, religioso, lingüístico, educativo, de género, científico, personal y ambiental. Lamentablemente, el constructo social nos ha hecho pensar que la diversidad es solamente una minoría que requiere atención o una minoría que está luchando por incluirse en ciertos ambientes de la sociedad. Pero lo más real es que no es así. La diversidad, aparte de lo ya mencionado, también cuenta con otras características, como pueden ser la diversidad de capacidades, de motivaciones, de expectativas y representaciones, además de las inteligencias. Con esta breve definición, nos damos cuenta que tenemos aulas megadiversas, así como nuestro país, que es un país megadiverso, tenemos aulas megadiversas en donde nos encontramos con alumnos de todo tipo y con los cuales necesitamos trabajar, lidiar, aprender de ellos y depositar también en ellos nuestra semilla de conocimiento, de aprendizaje, de afecto, de conocimiento mutuo. Esta diversidad a veces nos crea barreras que nos impiden desarrollar una inclusión dentro del aula. Voy a mencionar solamente algunas, quizás son las más importantes, pero podría haber más. Una de ellas es el miedo al manejo del aula. ¿Cómo voy a incluir yo a niños tan diversos por su salud, por su forma de ser, por su forma de pensar, por el contexto familiar que tienen, por el historial que me están entregando de ciclos anteriores? El temor de la pérdida del control que lleva al cuestionamiento por parte de las familias. Bueno, maestro, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está trabajando de esta forma? Entonces nos empezamos a limitar y nos empezamos a veces a tratar de desviar de nuestro propósito de ser incluyentes en el salón de clases porque podríamos sentir eso, ¿verdad? Esa pérdida del control. ¿Qué voy a hacer? ¿O con ellos o con estos de acá? ¿O cómo? ¿O con ninguno? La pérdida de posibilidades de aprendizaje de los que consideramos que no necesitan de nuestra ayuda diferente o especial, o lo que comúnmente llamamos que son alumnos normales. Vamos a ir desechando ese término de alumnos normales y alumnos no normales porque nos damos cuenta que tenemos alumnos diversos. Unos batallan de una cosa, otros padecen de otra, pero seguramente poseen grandes características que les ayudan a ser ellos mismos y colaborar y cooperar con los demás.
Otra barrera es el desconocimiento de cómo hacerlo o la falta de reflexión de nuestra propia actividad. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Como no sé cómo, mejor hago como que no está o hay más o menos como que trato de apoyar. Y va muy ligada con la otra, la falta de formación teórica y metodológica en el ámbito. A veces no tenemos iniciativa, a veces tenemos desinterés o total desconocimiento, no indagamos en internet o en algunos libros o con algún especialista o con un compañero, el aprendizaje entre pares que a veces nos saca de los apuros. Mira, hazle así, mira, yo lo hice de esta forma y funcionó. Si bien es cierto que no son casos iguales, pueden ser estrategias similares que nos ayuden a comenzar con esa inclusión para que no quede en una falta de formación. Y la última es el miedo a introducir modelos que el resto de nuestros compañeros no comparten. Es que nadie lo hace, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y si estoy mal, y si me juzgan o si me critican, sin pensar que a lo mejor el compañero de enfrente está batallando de lo mismo, pero no se anima a abrir su necesidad. Entonces, estas barreras muy bien nos pueden mantener en cierto confort de nuestra práctica para no desviarnos o para no incomodarnos o para no alterar el orden que queremos de nuestro grupo o de lo que para nosotros es bueno. Pero no se trata nada más de pensar en lo que para mí es bueno, más bien es para todo el grupo que es bueno, incluyéndome a mí y a veces ni siquiera a mí, sino más bien pensar en la modalidad y en el ambiente que deseo crear dentro de mi salón de clases. Esto nos lleva a recordar que hay dos tipos de escuela o bien dos tipos de aula, que puede ser la selectiva y la inclusiva. En la escuela o aula selectiva nos damos cuenta que el docente o el grupo de maestros responden a parámetros artificiales e ignoran la individualidad y la originalidad de sus estudiantes. Considera que todos deben de evolucionar al mismo tiempo, de la misma forma como yo enseño, bajo los criterios que yo quiero que sea, pero no estoy tomándome el tiempo de conocerlos, sino que más bien yo selecciono lo que quiero y de quién lo quiero y cómo lo voy a esperar, como en tiempos pasados, ¿verdad? Y la escuela o aula inclusiva es la que pretende desarrollar actitudes individuales que generan cambios significativos. Ojo, no quiere decir cambios académicos. A veces a lo mejor van a ser los últimos que veamos o incluso nunca los veamos, pero por medio de esa inclusión vamos a poder colaborar a que ese niño o ese grupo de alumnos tenga algo más que un conocimiento teórico, sino algo más personalizado. Por eso se basa en una pedagogía respetuosa de la diversidad personal y colectiva, entendiendo que somos únicos e irrepetibles, pero que estamos inmersos en una colectividad. No busca una uniformidad, en dado caso busca una unidad en base a las acciones y actividades inclusivas dentro del salón de clases y, por qué no decirlo también, fuera del salón de clases, en todo el contexto educativo. También es importante recordar que no es lo mismo un aprendizaje o una actividad colaborativa a una actividad cooperativa. A veces se usa de manera indistinta, como si fuera un sinónimo, pero tienen unas diferencias que es importante recordar. El trabajo colaborativo, que es muy bueno, trabaja en conjunto de acuerdo a las capacidades del equipo. Si van a hacer una maqueta, bueno, pues a lo mejor al que dibuja más bonito le toca hacer los letreros, a quien tiene más posibilidades económicas que traiga el material y la pintura, al que tiene bonita letra, pues que le ayude ahí a redactar alguna notita. Entonces todo es en base a la función y a la capacidad que tiene cada miembro. De esta forma se hace muy marcado que hay alumnos que no van a poder hacer lo que mencioné y les corresponde solamente detener el papel o presentar porque aparentemente no tienen otra capacidad que les ayude a sobresalir. Entonces el trabajo colaborativo tiende a ser más homogéneo, es más funcional de acuerdo a la función de cada integrante y los equipos de trabajo son esporádicos o pasajeros. Esto lo podemos también ver en una clase de educación física, en donde se hace un grupo para una sola clase o para un par de sesiones, pero a la siguiente semana va a ser otra dinámica y
pues jugaron, ganaron, hicieron actividades deportivas, lúdicas, pero hasta ahí. En cambio, el trabajo cooperativo, aparte del anterior, pretende que cada miembro se ayude, se apoye, que haya un interés mutuo entre ellos para que no solamente sea funcional, sino también sea afectivo. Por esta razón tiende más a lo heterogéneo, respetando esas diferencias, y los equipos de trabajo son más estables y podríamos verlos más a mediano o largo plazo. Quizás un equipo por trimestre, quizás un equipo por un semestre o por el resto del año, pero, pero los estudiosos del trabajo cooperativo sugieren que sean equipos de 4 integrantes, a lo mejor 5, pero ya no más, y tampoco menos, porque en esos 4 miembros, quizás 5, es en donde va a haber esa interacción, esa cooperación de mostrar, de compartir, pero también de mostrarse, de compartirse, no nada más de sacar adelante un trabajo, sino también ir a lo más profundo, al respeto, a la valoración, al aceptarte como eres, a pesar de que no pensemos igual. Un equipo más grande, por experiencia sabemos que nos puede generar más conflicto, más que una genuina actividad de aprendizaje, porque se mezclan los temperamentos, el carácter, la responsabilidad, el género, muchas cosas que mientras más grande es el equipo, menos hay oportunidad de cooperar. Tal vez de colaborar sí, pero de cooperar ya no. Entonces, en otras palabras, podemos entenderlo: si se pretende que trabajen juntos para alcanzar un objetivo común, las actividades han de tener carácter colaborativo. Y si además de eso se aspira a que el alumnado se ayude mutuamente y adquiera y ponga en práctica actitudes sociales positivas y valores inclusivos, habrá que desarrollar actividades cooperativas. Esto quiere decir que no se trata de poner actividades en equipo nada más por ponerlas, sino que cada actividad y cada equipo tenga su propósito, que yo, maestro, estoy buscando que alcancen. A lo mejor sí lo logran, a lo mejor se quedan a la mitad, a lo mejor no, pero bueno, ya empezaron y yo también ya empecé a darme cuenta cómo puedo hacer mi trabajo cooperativo, lo que no siempre se alcanza positivamente en las escuelas. Entre otras cosas, también es por la falta de tiempo, especialmente secundaria, preparatoria. A veces trabajan por módulos, por asignaturas, cambian de maestro y el tiempo no permite que haya esa extensión para que puedan ellos conocer y conocerse. En cambio, quienes trabajamos en primaria o en preescolar, pues tenemos más, casi todos nosotros tenemos un poquito más de amplitud en los horarios para que se logre ese objetivo, porque cambiamos de asignatura, pero casi siempre permanecemos con el mismo grupo, lo que da libertad a que siga trabajando ese mismo equipo y se alcance el objetivo de la inclusión que estamos hablando. Todo el alumnado, cuando interacciona, es decir, cuando coopera con los demás, aporta su conocimiento sobre distintos aspectos de la vida, que van desde el conocimiento conceptual que tiene de la vida que le rodea, es decir, de sus conocimientos, de sus saberes. Podemos ver que a veces nuestros alumnos aprenden más rápido y más fácil de otro alumno, de un compañero, que de nosotros mismos. Ahí están compartiendo su conocimiento y lo están haciendo bien. Y además de eso, pasando por su propia forma de resolver las situaciones vitales que se le van presentando. Ya no nada más es compartir el concepto o el conocimiento o la experiencia, sino la propia vida. Aquí lo podemos ejemplificar con aquel caso de éxito, al menos para mí así lo fue, en donde en un equipito de 4 niños de sexto grado, 2 niñas, 2 niños, uno de ellos padecía de, pues, su higiene personal. Es una etapa muy difícil para algunos alumnos, esa área. Entonces, sin que se le dijera nada respecto a su higiene personal, él poco a poquito empezó a adquirir ese hábito. ¿Por qué? Porque sus dos compañeras eran muy limpias, muy presentables. El otro compañero también tenía ese hábito muy bien desarrollado. Entonces es un ejemplo a lo mejor muy común o muy sencillo de cómo lo cooperativo en grupos pequeños puede funcionar, como también puede funcionar cuando incluimos a un alumno que tiene alguna situación de salud o alguna, algún impedimento físico
o algún impedimento mental. Cierto es también que no somos especialistas, la mayoría de nosotros, pero podemos, ya dijimos, rodearnos de gente que lo sabe hacer o podemos indagar cómo podemos trabajar sabiendo que tenemos un límite también para no decepcionarnos, para no entrar en conflicto y decir no puedo, no puedo hacerlo. Hay que intentarlo, compañeros, hay que intentarlo, maestros, maestras. Y vamos a llegar a las conclusiones. Una pedagogía centrada en los niños y en las niñas y basada en la cooperación son el medio más eficaz para lograr una educación integral para todos. No solamente una educación exitosa en lo académico, sino una formación que deje aprendizajes de vida. El docente o aprovecha y valora la diversidad o la rechaza definitivamente porque le complica sus objetivos. Sí, a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para aprovechar esa diversidad. A veces por el desconocimiento que ya dijimos o por la comodidad, preferimos lo contrario y nos limitamos a pensar que estamos haciendo una obra de caridad con una persona que estoy incluyendo a mi salón, pero no se trata de una obra de caridad, se trata de una obra de inclusión en donde necesito ver qué puedo yo hacer para ayudarle a mejorar a lo mejor una sola área de su vida, pero es importante tenerlo en cuenta. Por eso la UNESCO nos dice que la diversidad es una oportunidad y un desafío para enseñar, yo maestro, y para aprender ellos como alumnos y entre ellos. Y también yo como maestro sigo aprendiendo. Es muy difícil imaginar una escuela que camina hacia la inclusión sin que haya trabajo cooperativo. Allá los niños separados, allá recluidos un poco y nada más de vez en cuando los invitamos a que se unan. A veces no es posible la inclusión al 100%, pero es importante que sí trabajemos el que la propiciemos, que la busquemos, no solo como maestros, perdón, también crear esa visión en los alumnos. A veces ellos como niños que son más fácil de convencer y de que hagan esa inclusión. No faltará por ahí alguno que es más difícil, que sí hace cierto rechazo, hace cierta señalamiento, pero también ahí está nuestra labor de docentes, el hablar, el explicar, el convencer, y muchas veces convencemos mediante nuestro testimonio, que es, creo que, una de las principales herramientas. Es muy difícil imaginar, perdón, el aprendizaje no tiene por qué ser unívoco y homogéneo. En este caso no tengo que ser nada más yo, maestro, con mis conferencias, sino propiciar que ellos también tengan esta oportunidad de incluir y de incluirse. La pretensión de inclusión supera las paredes de una escuela. Esto no quedaría solamente en mis cuatro paredes y en mis mesabancos, sino que implica tener diálogo con mis directivos, implica dialogar con los padres de familia, implica colaborar y cooperar y dialogar también con otras organizaciones que a lo mejor están atendiendo a este niño, a esta niña, y con los cuales también podemos caminar, podemos avanzar y aprender unos de otros para darle seguimiento, siempre teniendo en mente que es por el bien de estos chicos y por su educación integral, no solamente de ellos, sino de todo el grupo. Entonces, con esto yo solamente quiero decirte gracias, espero que te gustes, que te sirva, que te motive a poner en práctica esta parte de la inclusión por medio de los trabajos cooperativos, del aprendizaje cooperativo, para que nuestra práctica sea enriquecida y también la vida de los niños tenga todavía más significado. La vida de los estudiantes, sin limitarnos a los niños, también de los jóvenes que estás atendiendo, que ellos también vean que no solamente es aprender por aprender o solamente es lo que el libro dice, sino lo que la misma vida me está enseñando. ¿Por qué? Porque estas personas que necesitan ser incluidas en nuestro salón de clases, al sentirse incluidas, van a tener más fuerza de vivir en la sociedad. Pero si nosotros nos enfocamos solamente a tenerlas resguardadas y a darles ciertas actividades solamente para ellos, corren el riesgo de que allá fuera de la escuela no se les trate así y van a batallar más. Entonces ellos van creciendo, van aprendiendo, van valorando y valorándose qué son, cómo son, qué necesitan, qué pueden aportar. Y muchas veces, ya para terminar,
Todo esto se propicia con un cambio de actitud de nosotros. A veces, nuestros alumnos, en su diversidad, lo que más les puede propiciar a ellos una apertura para incluir y para incluirse es el afecto que nosotros les demostramos. Así que hagamos la diferencia. Les mando un saludo muy afectuoso. Espero que les guste, les sirva, les motive y también, ¿por qué no?, que lo puedan compartir. Muchas gracias. Hasta muy pronto.